El gobierno condena, el gobierno no participa, el gobierno no incentiva cualquier tipo de homenaje a personas que estén condenadas por los tribunales. Con esas palabras, el ministro Andrés Chadwick dio por cerrada la polémica en torno al acto en apoyo al brigadier en retiro y ex integrante de la DINA, Miguel Krasnov. Paralelamente y a través de su cuenta de Twitter, el presidente Sebastián Piñera rechazó cualquier tipo de respaldo a personas que hayan violado los derechos humanos, respondiendo así a las exigencias de la oposición que pedían un repudio público del jefe de Estado al acto que realizará la Municipalidad de Providencia. Bueno, queremos ir más allá, conversar sobre este tema, conversar sobre la persona quién es Miguel Krasnov, cómo se inserta en la historia, y por eso hemos invitado al académico de la Universidad Católica, Cristian Gapmuri, para conversar con nosotros. Bienvenido, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. A ver, le llamó la atención, primero, algo así como más anecdótico, le llamó la atención esta polémica que se surgió. Uno podría decir, algunas rápidas respuestas que salían en el día de ayer eran, a ver, para tratar de entender, quizá no se conocía a esta persona, el asesor que mandó la carta en respuesta, no tenía idea quién era Miguel Krasnov. ¿Le llamó a usted la atención? Mira, no sé, te digo, tú si era una persona relativamente culta debió haber sabido que era Miguel Krasnov. Porque, bueno, es una persona que ciertamente ocupa un puesto importante en la historia de Chile, por lo menos anecdóticamente, y para mal. Pero Miguel Krasnov tiene una vida, yo diría, entre romántica y terrible. Terrible para él y para su familia, y terrible para la gente que fueron sus víctimas. Porque Miguel Krasnov es un hombre, yo diría, de vida novelesca. Él es nieto de Piotr Krasnov, que era el atamán de los cosacos del Don. Los cosacos del Don, cosaco significa libre, significa hombre que no está sujeto a nada. Y de hecho eran un grupo de guerreros feroces que vagaban por las tierras del Don y solían pelear con los del Kanato de Crimea y con los turcos, en favor normalmente aliados con los rusos, muy religiosos, ortodoxos. Bueno, el abuelo de Miguel Krasnov era el atamán, que era el jefe político y jefe militar. Él luchó en la guerra ruso-japonesa junto con los rusos, luchó en la Primera Guerra Mundial junto con los rusos, y luchó junto con los ejércitos blancos y fue derrotado por el ejército rojo el año 19 y el 20. Tuvo que huir de la Unión Soviética y se refugió en Alemania y en Francia. En la Segunda Guerra Mundial se alió al ejército alemán que invadía la Unión Soviética y luchó contra las tropas de Stalin y el régimen rojo. Cuando terminó la guerra con la derrota del ejército alemán, se entregó a los ingleses, y los ingleses, quebrando su palabra, se lo entregaron a los comunistas. Los comunistas, junto con 50.000 cosacos, los mataron a todos, y particularmente a Piotr Krasnov, que ya tenía 74 años, y a su padre, vale decir, el padre de Miguel, los ahorcaron en público. Por lo tanto, Miguel Krasnov no se sabe después qué pasó los 2 años siguientes, pero en el año 48 logra llegar a Chile, junto con su madre y una tía. Ya, se educa en Chile y después entra en la escuela militar. Pero se puede decir que bebió el antimarxismo con la leche paterna. A él su madre le repetía constantemente que los comunistas habían colgado en público a su padre y a su abuelo, y que su abuelo había sido, ¿no es cierto?, prácticamente el rey, el jefe, el líder, el caudillo de los cosacos. O sea, de allí entender, es interesante esto, porque de allí entender un poco la personalidad de Miguel Krasnov y todo esto, incluso el título del mismo libro, ¿no es verdad? Prisionero por servir a Chile, entendiendo que todo lo que se había hecho, a partir de todo lo que también se le acusa y se le ha comprobado, y por lo cual está purgando más de 100 años de condena por violaciones a los derechos humanos, es precisamente por una lucha contra el comunismo. Él está en una lucha personal contra el comunismo.
Y supongo que, no sé si es casado o es soltero, si tiene hijos o no tiene hijos, pero yo creo que él, si tiene hijos, debe esperar que sus hijos continúen esta lucha contra el comunismo. Bueno, no sé si el comunismo va a sobrevivir mucho tiempo más, pero si es que sobrevive, la continúen. O sea, repito que son cosas difíciles de comprender para nosotros que tenemos una mentalidad, ¿no es cierto?, republicano-democrática ya bastante asentada. Pero él es un hombre semi-oriental. Y en ese sentido participa de esas pasiones tremendamente fuertes. Eso es lo que hace entender entonces algunos escritos, incluso desde el penal de Punta Peuco se dice que no tienen acceso a Facebook, pero se le han ingeniado su entorno más cercano para de todas maneras subir algunas palabras de Miguel Krasnov y algunas de sus reflexiones, y que están allí disponibles en la red. Y en algunas de ellas habla de esto, habla por ejemplo de que él no necesita ni leyes especiales, ni amnistía, ni perdones, ni nada. No, usted no quiere nada. No, porque es como... No voy a pedir perdón. Exactamente. Nunca. Porque lo que yo estoy en una cruzada aquí, con espíritu de cruzado. Ya, y eso es lo que más llama la atención, porque en la carta de respuesta, que al final se desmarca el presidente de la República, la Moneda y toda la administración Piñera, sí se hace una alusión a militares emblemáticos del periodo justamente de la DINA, del periodo más duro del gobierno militar, y uno pregunta si este personaje, dado estas características y lo que usted nos cuenta, resulta ser un militar emblemático de ese periodo de nuestro ejército. Podría ser, porque resulta que incluso otra gente de la DINA que no tiene este pasado, ¿no es cierto?, yo diría, no sé, legendario de Krasnov, se pueden sentir emblemáticos de la lucha contra el marxismo, aunque no sean nietos del Atamán, de los cosacos del Don, ¿no es cierto?, pero emblemáticos de una lucha contra este cáncer, ¿no es cierto?, como le llamaban al marxismo, y que eso justificaba cualquier cosa. Y eso justifica, o mejor dicho, cambia el término, entiende o hace entender que se le rinda un homenaje por quienes piensan de la misma manera, porque es emblemático. Podría influir muchísimo. Y ahí tiene usted al coronel Lavey, ¿no es cierto?, metiéndose en una cosa que ciertamente que él tiene que haberse dado cuenta, porque no es tonto, de que le va a traer muchos problemas. Y sin embargo se mete. Claro, porque él sabe obviamente de quiénes estamos hablando y sabe que eso va a traer consecuencias. Pero claro que sí. Sí, como le digo, Lavey no es tonto, o sea, podrá tener, yo creo que tiene muchos defectos, pero yo creo que tonto no es. A ver, Miguel Krasnov, además, los periodistas que cubrieron tribunales recuerdan muy claramente una actuación que él estuvo en particular. Siempre era muy complicado en tribunales cada vez que iban a declarar que algunos de los militares acusados de violación a los derechos humanos pudieran entregar alguna declaración. Y cuando lo hacían, por lo general era para deslindar responsabilidades, para decir que no sabían nada, que eran inocentes o qué sé yo, pero no para enfrentar directamente esta situación. Krasnov por lo general nunca hablaba, salvo en una ocasión, que recuerdan, los periodistas, insisto, de tribunales lo recuerdan perfectamente, y quienes tienen la memoria un poco más larga y siguen las noticias también lo recuerdan, que él una vez se paró frente a los periodistas y dijo, muy brevemente, quiero decir lo siguiente, yo soy el responsable, y yo soy el responsable de mi subalterno. Eso es lo que quería decir y se da la media vuelta. Bueno, porque es un hombre que, como nieto del Atamán de los cosacos, es muy orgulloso. Y él no va a pedir disculpas ni va a estar tratando de esconderse, sino que él con su orgullo, digamos, lo dice a urbi et orbi, por decirlo de alguna forma, ¿no?, que todo el mundo lo oiga. Ahora, hay otra cosa que... Porque siente que su causa es justa. No, bueno, de leer su escrito está clarísimo, y el título del libro también, que habla que en estos días se presenta la 4ª edición, que es precisamente lo que genera este homenaje. Salió además en ruso, ¿sabe usted? ¿Salió en ruso? Sí, claro, se publicó en la Unión Soviética. Y el Atamán, Piotr Krasnov, su abuelo, tiene una estatua, o 2 estatuas en la actual Rusia. Y el libro está en ruso, está traducido. Ahora, a propósito de lo del libro, aquí sirve un poco para entrar en otro tema que es también la historia, cómo se cuenta. Porque yo le he escuchado a muchos simpatizantes, seguidores del régimen militar o del pinochetismo,
señalar que, bueno, a partir del regreso a la democracia, comillas, la izquierda ha escrito la historia que quiere contar y que por lo tanto es necesario contar la otra historia, entendiendo que la otra historia es precisamente esta y la que, entre comillas, representaría un poco Miguel Krasnov como emblemático. ¿Usted ve esa disputa? Lo han sostenido varios, ¿eh? Mire, yo creo que todavía estamos muy encima de las torturas y de los hechos horrorosos. Y es difícil que se llegue a una historia muy equilibrada en lo que es un plazo muy corto en la historia, que son 30 años, qué sé yo. Dese cuenta que todavía la Revolución Francesa se cuenta con unas pasiones por lado y lado, han pasado 200 años, más de 200 años, unas pasiones terribles por lado y lado. Entonces, yo tiendo a creer, como profesor de historia, no me quiero votar a historiador, porque eso lo dirán después otros, que va a haber una línea historiográfica que va a tender a reivindicar el régimen militar y que a lo mejor va a ser minoritaria posiblemente, pero que sí va a existir. Para los que sostienen, más allá de la implicancia política que tiene este hecho por la historia reciente, las recriminaciones, las posturas que ha presentado la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, obviamente por lo que le toca en esta situación, pero para quienes guardan un poco más de distancia y dicen que homenajes, libros, revisiones históricas como esta, figura como Krasnov, homenaje a este tipo de personajes, son atentatorios contra la democracia. Usted como profesor de historia, ¿qué piensa? Mire, yo creo que en este momento sí, son atentatorios contra la democracia, pero a la larga eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir, a medida que va pasando el tiempo, quiera o no se quiera, va a ocurrir que van a aparecer todo este tipo de cosas. Gente que yo diría universalmente considerada nociva, mala históricamente, perversa, torquemada, si yo, no dejan de tener sus defensores. Y usted los va encontrando aquí, allá. La historiografía es una ciencia muy complicada, porque ¿qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo? Finalmente, ¿qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo? Son cosas muy distintas para gente muy distinta, como hay historiadores muy distintos. Entonces, siempre va a encontrar, aunque sea una minoría pequeña, de gente que va a estar en contra de lo que piensa una mayoría que puede ser bastante grande. Pero siempre va a haber un sector que va a defender eso. Hay gente que hoy día defiende a los nazis, que defiende a Hitler. Y para atrás vamos viendo tipos que han sido muy monstruosos y que encuentran defensores. Por lo tanto, prohibirlo no se logra mucho. Se podrá prohibir por 20 años, por 30 años, pero en 100 años más va a haber gente que lo va a defender. Profesor Cristian Gasmuri, muchas gracias por su tiempo con nosotros aquí en Santiago de Chile. Mira, me gustaría hablar más porque esto es una cosa muy complicada, pero le agradezco mucho la invitación. Siempre el tiempo en televisión es corto, pero por lo menos pudimos ir un poco más allá de la contingencia, del hecho puntual que ha generado tanta polémica en estos días. Por eso se lo agradecemos. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a la pausa y regresamos de inmediato.